Bueno. Ops, el ruido, por favor. Ahora ya pueden apagar los micrófonos. Y seguimos. Perdón por el ruido de mis perros. Es algo que no puedo controlar porque como es de día, yo a los alumnos que tengo los martes les grabo a la madrugada, 1:30 de la madrugada para que no haya ruido. A ver, acá dice repaso, pero bueno, vamos a volver a lo que es. ¿Por qué le puse repaso? Voy a apagar lo que es la pantalla porque a mí me distrae. Bueno, ¿por qué dice repaso? Porque esto ya, algunas de las cosas ya vieron, algunos términos ya lo vieron cuando vieron aparato respiratorio, sistema respiratorio, ¿sí? Por ejemplo, siempre recuerden que hay 4 tipos de respiración, ¿sí? Eso es algo que siempre se lo remarco. Está la respiración que dice, esto ya lo tuvieron en el examen, la respiración está compuesta por el proceso fisiológico de inhalar y exhalar, proceso que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. Ese movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones es conocido por el término de ventilación, ¿sí? O sea, esa parte de la respiración se llama ventilación. Y esto que muestra esta figura, ahora lo van a aprender, o si algunos ya lo saben, tiene diferentes características que debemos medir cuando nosotros estamos valorando la frecuencia respiratoria. No es que vamos y simplemente decimos, tiene, no sé, 16 ciclos respiratorios por minuto. No, tenemos que evaluar el ritmo, la profundidad, la frecuencia y otras cosas más que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, recuerden que ahora nos estamos refiriendo a este tipo. Pero recuerden, acá está, recuerden esos 4 tipos de respiración. Ustedes ya dejaron de pensar que la respiración es simplemente inhalar y exhalar, ¿no? Esa respiración que hablamos del intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente es la ventilación, ¿sí? Después está la respiración externa o la hematosis. Esto ya los tomé, así que no es un repaso, no es para que lo vuelvan a estudiar, sí a repasar. Es el intercambio de gases a nivel del alvéolo, ¿sí? Es lo que nosotros controlamos, la frecuencia respiratoria, la observación, esa respiración, ¿sí? Después, la respiración interna o tisular es el intercambio de gases a nivel celular. Eso se controla con el oxímetro, ¿sí? Y después está la respiración celular, que es el proceso por el cual la mitocondria produce energía utilizando el oxígeno, que es lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Yo les dije en la primera clase, lo que veamos en célula lo van a ver siempre. Entonces, miren ustedes cómo lo que pasa en la célula también interfiere en lo que pasaba recién en la temperatura, porque produce energía, y en la energía calor, y también en la respiración celular, que obviamente que es todo ese proceso de respiración es simplemente para que la célula consiga ese oxígeno para transformar nuestros alimentos, la glucosa, en energía. Todo tiene un sentido, así que, bueno, esto es repaso. Ahora sí empezamos. Otra pregunta de examen. Parece fácil, pero lo han llegado a hacer mal. ¿Qué es un ciclo respiratorio? Consta de una fase de expiración y una de inspiración, y también de una fase de reposo, ¿sí? Tenemos que ver la clase del sistema respiratorio si queremos ver esto. Pero básicamente tienen que saber que la inhalación, o sería la inspiración e inhalación son sinónimos, y la exhalación o expiración que son sinónimos, ¿sí? Inhalo, exhalo. Eso es un ciclo respiratorio. Cuando ustedes van a medir la frecuencia respiratoria, van a medir un ciclo completo, ¿sí? No es que uno para cuando inspiro y otro cuando exhalo. O sea, va a ser una inspiración y una exhalación, cuentan un ciclo respiratorio, ¿sí? Y eso, a partir de ahora, van a escribir, cuando lo pongan, cuando van a registrar, van a escribir frecuencia respiratoria F.R. mayúscula, los dos puntos, y van a poner el número que miden, y van a poner una X por, y ahora después creo que tengo ¿cómo se escribe? El signo de minuto, que es una apóstrofe al final. Ahora les voy a mostrar. En la fase de reposo, los músculos
expiratorios están en reposo. Vieron que hay un momento en el que ni estás respirando ni estás inhalando. Bueno, eso también es parte, pero para que sea útil, a lo que estamos estudiando, quédense con la inhalación y exhalación, ¿sí? Como dice ahí, generalmente el proceso de inspiración y expiración se realiza sin esfuerzo y de manera automática. O sea, como les había comentado en la clase de muscular, es un músculo, o sea, está compuesto por un músculo liso que es involuntario, por lo cual no necesitamos pensar, está de manera automática y suele ser de entre 12 a 20 ciclos respiratorios por minuto. ¿Recuerdan que yo les dije que normal es el normal de cada uno? 12 a 20 ciclos por minuto es lo que se considera normal, entre comillas. Recuerden que si una persona tiene una enfermedad de base, por ejemplo EPOC, insuficiencia cardíaca o cualquier otra enfermedad que después vamos a ver los factores que alteran, pueden tener esto modificado como base. O sea, por ahí su normal es 24, por ahí su normal es 25, por lo cual uno siempre tiene que tener en cuenta ciertos factores para considerar si eso es normal o no. ¿Sí? Vamos a seguir. Como les dije también recién, ¿no? Cuando uno mide la frecuencia respiratoria, va más allá de solamente medir cuánta es la cantidad, ¿sí? Cuál es la cantidad de ciclos respiratorios que uno ve. También va a valorar la frecuencia, o sea, la cantidad, bueno, la frecuencia es esa, ¿no? La cantidad de los ciclos respiratorios en un minuto. También va a valorar la profundidad, o sea, el volumen de aire inspirado. O sea, un adulto, como dice ahí, tiene 500 ml de aire por lo general, ¿sí? Pero uno ve si esa manera de respirar del paciente es profunda, superficial o eupneica, que quiere decir normal, ¿sí? A ver, uno se da cuenta cuando el paciente está haciendo ese esfuerzo para respirar, ¿sí? Ese... No sé si me explico cuando les hago eso. O si solamente está haciendo esa pequeña respiración así, que uno se da cuenta que no llega a lo más profundo. Eso también uno lo tiene que evaluar. O si es normal, eupneica quiere decir normal, ¿sí? También el ritmo. Si respira todo seguido, si son intervalos normales, todos son iguales, o sea, el tiempo es una respiración, la otra y la otra, o si los intervalos son más agitados, luego normales, luego, ¿sí? Después la simetría, ¿sí? Si de los dos lados de los pulmones uno va a observar ese tórax, a ver si los dos pulmones suben de la misma manera, porque a veces suben en conjunto y a veces uno se expande y el otro no, y ahí nos está dando la pauta de que hay una patología de base. Y si es tipo torácico abdominal o abdominal. En el adulto lo normal es que sea torácico, o sea, que el movimiento se efectúe en la parte del tórax, la parte de arriba, ¿no? En un bebé quizás lo más normal sea la respiración abdominal, que se muevan los músculos del abdomen. O si es una combinación de ambas. A ver, si un paciente adulto está utilizando los músculos abdominales para respirar, quiere decir que hay una dificultad respiratoria. Eso se llama, cuando se utilizan los músculos accesorios, y eso ya indica una patología, una dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que yo quiero indicarles con mucha especificidad en este punto? Muchas personas, y acá está lo que yo siempre digo de fijarse bien lo que se hace empíricamente, o sea, lo que hacen por mirar o lo que les enseñaron antes de tener una base científica. Le mido 15 segundos y después lo multiplico por 4, porque estoy apurada, porque tengo muchos pacientes, porque la otra lo hace así. Yo, si lo mido en 15 segundos y lo multiplico por 4, no puedo fijarme la profundidad, el ritmo, la simetría, el tipo de respiración que tiene el paciente. La respiración tiene que ser medida durante un minuto completo, no durante 15 segundos y después lo multiplico, porque yo necesito evaluar realmente ese signo vital. Recuerden que de los signos vitales que ustedes toman,
miden, depende de la vida del paciente, porque repito y no me voy a cansar de repetir que es lo que ustedes van a darle a los otros profesionales de salud para que evalúen la situación de salud de su paciente. Entonces, si yo lo hago de manera inadecuada, yo soy la responsable de la vida de ese paciente si algo sale mal. Tengan en cuenta que quizás el tomarse un minuto completo le puede salvar la vida a su paciente. Ahora, tipos de respiración, es lo que les estaba explicando, más o menos en grandes rasgos. Como dije, la respiración torácica, también llamada respiración costal, ¿sí? En esta respiración se observa el movimiento del tórax hacia arriba y hacia abajo, o sea, es la normal, digamos. En ella están involucrados los músculos intercostales externos, o sea, los músculos que están entre las costillas de la parte externa, y otros músculos también que son accesorios, como el esternocleidomastoideo, que es muy conocido, y este modelo respiratorio predomina, dice, en el sexo femenino. Pero eso ni lo miren, es una cosa. Bueno, respiración abdominal o respiración diafragmática, ¿sí? En este tipo de respiración está involucrado principalmente la contracción y la relajación del diafragma y se observa mediante el movimiento del abdomen hacia abajo. Este tipo de respiración dice ahí en el masculino, pero también tómelo con pinza. Y cuando es el traco abdominal, se utilizan los músculos costales y el diafragma y se observa un gran esfuerzo respiratorio. Este tipo es de respiración mixta, pero bueno, yo les voy a aclarar, les aclaro y les repito que esto que dice acá, yo no estoy de acuerdo. Quizás haya estudios que puedan decir, pero para mí, yo les digo que la diafragmática, la que es con la respiración abdominal, es en niños o bebés y esta en adultos. Y esto es patológico para un adulto. ¿Sí? Características. Bueno, frecuencia. La frecuencia, que es lo que nosotros realmente estamos interesados en esta parte de la clase, es lo que nosotros vamos a medir, es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Tema de examen, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de ciclos respiratorios medidas en un minuto. Tema de examen. Entonces, la F significa frecuencia, la R respiraciones, y acá, como yo les dije, la X con esta apóstrofe, que no sé cómo le dicen, a veces tengo problemas con el idioma, no es mi primer idioma el español, después les voy a contar un día eso. Es igual, esto quiere decir por minuto, como lo hacían en primaria o secundaria en matemática, por minuto, bueno, esto significa por minuto. La simetría, ¿sí?, está determinada por la igualdad que se observa en la expansión del tórax anterior entre el lado derecho y el izquierdo. Es lo que yo les decía, uno va a mirar la simetría, quiere decir que va a mirar si los dos lados se expanden, los dos pulmones se inflan o expanden de la misma manera, ¿sí? El izquierdo y el derecho. Eso es lo que uno tiene que mirar, ¿sí? Y cuando uno va a registrar, si ve alguna cosa que está fuera de lugar, lo registra. Asimetría durante la expansión del tórax en la respiración uno coloca, si hay alguna asimetría. La profundidad, como ya lo expliqué, puede ser profunda, superficial o apneica, que ya les dije que apneica era normal, ¿sí? Está determinada por la mayor o menor expansión de los diámetros torácicos según el volumen de aire inspirado. Bueno, el ritmo también ya se lo expliqué. El ritmo del patrón respiratorio comprende la regularidad entre los intervalos, o sea, entre una respiración y otra, entre la inspiración y expiración. El ritmo puede ser regular o irregular, no es muy difícil. Igual no es lo que yo no les voy a tomar esto, ni esto. Les voy a tomar cuáles son las características, profundidad, ritmo, etcétera, ¿sí? Por lo demás es como que es fácil. Y acá, de la misma manera que en la temperatura hay factores que influyen cuando uno lo va a medir, ¿sí? También en la respiración. Y es muy importante esto, que cuando ustedes vayan a medir los signos vitales, ¿sí?, les pidan por favor a los pacientes que se queden 15 minutos o 10, algunos llegan a decir 5, pero yo prefiero que sea mínimo 10, sentados, tranquilos, porque si no, la respiración
la tensión arterial y la frecuencia cardíaca no se pueden tomar de manera adecuada. Y en algunos casos tampoco la temperatura, porque recuerdan que el ejercicio también aumenta la temperatura. Entonces, si el paciente viene agitado, nervioso, o corriendo, o viene caminando de la casa, ustedes les dicen, por favor, ¿se puede sentar unos 10 o 15 minutos? Muchas veces eso es mal tomado por el paciente, pero en ustedes está también explicarle al paciente, necesito que usted esté 10 o 15 minutos sentado para que yo pueda medirle correctamente los signos vitales. Le explican la razón, ¿sí? Y bueno, los factores principales que influyen sobre la respiración es, por ejemplo, en los niños, la edad, por ejemplo, en los niños, la frecuencia respiratoria es mayor que en los adultos, ¿sí? Y también los ancianos pueden tener un poco de respiración, de ciclos, un mayor número de ciclos respiratorios por minuto, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso cuando van a medir la frecuencia respiratoria. El ejercicio, obviamente, ¿quién no ha corrido a un colectivo si no ha hecho ejercicio normal, no? Y muchas veces también aumenta corremos y estamos jadeando. Bueno, eso es por justamente el metabolismo celular, que ya expliqué lo que ocurre en la mitocondria, bla, 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 repito y repito y repito lo mismo, ¿sí? Entonces, uno va corriendo, eso también, no podemos medirle correctamente la respiración a una persona que acaba de hacer ejercicio. El estrés produce una estimulación del sistema nervioso simpático. Eso también, cuando uno está estresado, nervioso, asustado o cualquier tipo de emoción fuerte, también altera la respiración. El medio ambiente, aunque no lo crean, cuando hace mucho calor, también aumentan los ciclos respiratorios, ¿sí? Hay explicaciones científicas, pero en este momento no se las quiero dar porque es largo, ¿sí? El aumento de la temperatura corporal, justamente porque necesitamos más oxígeno para hacer la misma función metabólica que antes. Entonces, muchas veces cuando tenemos fiebre, tenemos una frecuencia respiratoria elevada, ¿sí? Algunos medicamentos, como por ejemplo los opiáceos, que son algunas drogas que son utilizadas principalmente para calmantes y esas cosas, disminuyen la respiración, eso es al revés, nos hace más lenta. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije hay algunos fármacos que uno tiene que tener en cuenta al momento de medir los signos vitales? Siempre uno le tiene que preguntar, ¿ha tomado algo? Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hasta el café altera la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y hasta la tensión arterial. Y les pido muchas disculpas por los perros que están ladrando a la versión de la vecina y no puedo manejar eso. Y después, obviamente, más que nada, los procesos patológicos, ¿no? Las enfermedades, principalmente las respiratorias, algunas cardiovasculares y algunas endocrinas, ¿sí? Y ahora también vamos a ver la terminología de la alteración de esos valores de respiración. De la misma manera que cuando hay una alteración de la temperatura, decimos, por ejemplo, hipotermia o hicimos hipertermia o etcétera, en respiración también tenemos una terminología específica cuando está normal o cuando está alterada. Bueno, como ya les había dicho, entre 12 a 20 ciclos por minuto se llama eupnea, ¿sí? Un paciente eupneico quiere decir que el paciente respira normalmente, ¿sí? Estos nombres, yo siempre estoy en contra de que le hayan puesto nombres tan raros, ¿sí? Bueno, cuando hay menos de 12 ciclos por minuto, decimos que el paciente está bradipneico o que tiene una bradipnea. Cuando hay más de 20 ciclos por minuto, decimos que el paciente está taquipneico. O sea, esto se confunde mucho con la taquicardia, que también quiere decir que está elevada la frecuencia cardíaca, pero en este caso es taquipnea, que se refiere a lo que es respiración. Fíjense que acá dice nea, 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 nea. Bueno, eupnea, normal. Bradipnea, menos. Taquipnea, más. ¿Sí? Disnea quiere decir dificultad respiratoria. Apnea quiere decir la ausencia de la respiración. Muchas personas tienen apnea nocturna. O sea, de repente dejan de respirar. Los bebés también. Por eso ocurre muchas veces la muerte súbita, ¿no? Para descubrir esto hay que hacer un estudio del sueño.
La ortopnea, que es la manera cuando uno puede respirar en determinada posición, ¿sí? Acá dice que está determinada por la incapacidad o dificultad que se presenta para respirar cuando la persona está en posición horizontal. Sí, es por ejemplo cuando uno necesita estar semisentado para poder respirar correctamente, ¿sí? A eso se llama ortopnea. Después está la hipernea, ¿sí? Que se caracteriza por el aumento anormal de la profundidad y la frecuencia de los movimientos respiratorios. Yo puedo detectar una hipernea solamente si lo mido durante un minuto, porque tiene que haber una alteración, un aumento de la profundidad, o sea, tengo que ver que el paciente está tratando de respirar con mucha dificultad, llenando más de lo normal los pulmones, ¿sí? Y su frecuencia va a ser bastante anormal, ¿sí? Y después dice polipnea, se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales. Eso ocurre muchas veces con las personas que tienen asma, ¿sí? Que son rápidas y superficiales, porque no llegan a exhalar ellos en realidad, a liberar el aire. ¿Cuáles son las precauciones que yo debo medir? Y ya estamos terminando. Que yo debo tener al momento de medir la respiración. Bueno, dice acá, es fundamental no informar al paciente sobre el procedimiento a realizar para evitar que modifique el patrón respiratorio. Uno llega y le dice, le voy a medir la frecuencia respiratoria. Inmediatamente el paciente se pone en modo respiratorio. Yo le digo así, empieza a respirar y hace... No, ustedes no le avisan al paciente que le van a medir, fingen que le están midiendo la cardíaca, por ejemplo, ¿sí? Y proceden a medirle la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si el paciente ha estado realizando algún esfuerzo de actividad física, se debe esperar al menos 5 minutos, es como yo les dije, o más, antes de realizar el control, para permitir que la respiración acelerada se normalice. Antes de valorar la respiración, se debe considerar el patrón respiratorio normal y los medicamentos o terapia que puedan afectar la respiración. Ya lo expliqué. El control, ya está terminando la clase. El control de la respiración siempre se debe realizar en un minuto, como ya le dije, y no en fracciones de 15 o 30 segundos para luego multiplicarlo, ya se los expliqué. Y la respiración se debe valorar siempre en reposo. Solo en situaciones especiales puede ser necesario valorarla durante ejercicio para evaluar cambios. Eso lo hace un médico cuando le piden estudios especiales. Bueno, fin, así terminamos. Y acá están las tareas que yo le hubiera dado hoy, pero que no se las voy a dar. Si quieren ir haciéndola, la copian y la hacen, pero yo se las voy a dar completa la semana que viene y capaz que no está perfecto esto, capaz que hay algún cambio. Así que, pero bueno, les voy a pedir las diferencias entre el equipo para medir la temperatura axilar y rectal, que yo se las expliqué en el video, ¿se acuerdan? Realizar el cuadro de procedimiento de temperatura axilar y rectal, que también está explicado perfectamente, de hecho está comparado. ¿Cuánto tiempo se puede mantener el termómetro axilar? Perdón. Ay, es que hace frío ya. Y después, nombre 3 puntos claves para la medición de la temperatura axilar. Pueden decir, por ejemplo, lavado de manos o limpieza de manos, limpiar la axila, colocar el termómetro, esperar que suene, o pueden poner registrar. Tres puntos nada más, ¿sí? De todo lo que ya le expliqué. Después dice, nombre 3 contraindicaciones para la medición de la temperatura rectal. De hecho, se los dije. Esto les voy a pedir en la tarea. No puede ser una persona que tenga diarrea, no puede ser una persona que haya sufrido ¿cómo se llama? Que le hayan hecho una cirugía, que tenga hemorroides. No. ¿Sí? Después dice, realizar el cuadro de procedimiento de la medición de la frecuencia respiratoria. Se las expliqué. De la manera que yo les dije que deben medir la frecuencia respiratoria, lo copian. ¿Sí? Después ahí dicen de realizar los videos. El que quiera realizar los videos, los realiza, pero en realidad no los quiero pedir ya en este punto porque pronto vamos a poder hacer los talleres. Así que los videos no van a hacerlo ustedes, ¿sí? Y vayan ensayando el correcto lavado de manos, que eso sí se los voy a pedir, pero no que me hagan un video. Bueno, la clase ha terminado. Pueden activar los micrófonos si quieren.
para ver si quieren decir algo, si quieren compartir algo. Vamos a dejar de grabar.